Buenos días, people. Bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de vídeos dedicada a Reason V. Hoy vamos a continuar con donde lo dejamos en el vídeo anterior. Si recordáis, hemos visto la interfaz, nos hemos familiarizado con el entorno 3D y 2D donde realizamos las Vs dentro de Reason. Y hoy nos vamos a centrar en los submenús superiores del programa, como son Sims, Unwrap, Layout y Packaging Properties. ¿Okay? Reason, una de las ventajas que tiene como programa es que tiene, y es una opinión personal, el mejor algoritmo de empaquetado de Vs que hay ahora mismo en el mercado. De hecho, por algo es una empresa privada dedicada a ello. El programa que sigue en calidad a Reason V, bajo mi opinión, es Maya. Estos dos programas son las estrellas en cuestión de organización de Vs. Y probablemente todos los que os hayáis dedicado a esto un poquito, pues habréis visto en ArtStation algún weapon artist o gente que haga algún prop bastante complejo, que tienen unas Vs muy limpias, muy bien empaquetadas, todo perfectamente organizado. Pues Maya y Reason son los mejores en esto. La diferencia es que Maya yo creo que es más trabajo personal también, dedicarle bastante tiempo a dejarlas bien, bien limpias. Y en cambio Reason tiene más potencial, digamos, automático, ¿no? Gracias al algoritmo lo organiza todo y lo empaqueta mejor. Entonces, sin enrollarme más, vamos a ir a trabajar estas ventanas. Bien, como os mencioné ayer, en la parte superior tenemos algunas ventanas, otras están minimizadas y tenemos unas laterales. La primera de todas sería Sims. En Sims tenemos la versión o las características dedicadas a las herramientas que vimos ayer, como son Qt y Weld, C y W. ¿Vale? De hecho, aquí lo veis, ponéis Qt y si dejáis el ratón un rato encima, pues como os dije ayer, sale el acceso rápido con W. Aquí nos ofrecen algunas propiedades que se pueden utilizar. En el caso de cosido, Weld, tienes dos opciones más. Si tenemos, por ejemplo, una pieza como puede ser esta, que tiene unos cortes interiores, ¿vale? Que hemos hecho por aquí algo alterno, ¿no? Que has hecho algo automático, has cortado mal y lo quieres solucionar, pues puedes seleccionar la isla y con Shift y W te las cose, ¿vale? Si dejáis una vez más, aquí veis el acceso directo, Shift W. Esto es para cortes internos dentro de una isla, pero a lo mejor te interesa coser esta isla a alguna parte exterior porque ya no quieres el corte que hemos realizado en ese apartado. Pues en ese caso sería Control W, ¿vale? Y eso cosería las islas que hemos cortado de manera innecesaria adyacentes a la isla en la que estamos trabajando. Estos serían dos atajos también bastante útiles, ya que pues vamos a estar usando constantemente W, por lo tanto Control W, Shift W es muy intuitivo de manejar. En el término de Qt no hay muchos atajos, ya que pues Qt simplemente, como he dicho ayer, seleccionando por polígonos o seleccionando por aristas, podemos cortar perfectamente gracias al sistema de loops o de selección. No tiene mayor misterio. En el siguiente apartado tenemos, o submenú, tenemos un wrap. Unwrap está dedicado exclusivamente a lo que sería el despliegue de la V cortada, de la isla cortada, y la optimización del despliegue, es decir, intentar que esté lo más estirada posible. Bien, tenemos que VLayout funciona mucho por iteraciones, que llama, es decir, el número de veces que va a intentar calcular ese paso. Si tú tienes uno, como es aquí la situación, pues él solo va a hacer que cuando pulses automáticamente te sale. Si le pones, pues por ejemplo 100, él pulsas y aquí abajo en la izquierda aparecerá todos los cálculos, como que está calculando un tanto por ciento, irá subiendo hasta que termine el cálculo, ¿vale? En el caso de un fold no suele ser muy útil subirle las iteraciones, es una tontería, tú la seleccionas, haces un fold, te la despliega y listo. Donde sí es interesante manejar las iteraciones es en Optimize. Dependiendo de si estamos trabajando con modelos orgánicos o modelos de hard surface, que es
los modelos de hard surface suele ser menos común que tengas que estirar. En cambio, en orgánico sí que hay piezas que, pues, como quieres el mínimo corte posible para que tengas que hacer muy pocas cortes, como puede ser un character o un monstruo, pues a veces tienes que estirar de manera muy eficiente la V, ¿no? Entonces aquí nos ofrece la opción de ponerlo en automático o de subir, bajar las iteraciones. Eso ya al gusto. En Options lo que nos permite es, en este apartado, controlar la fuerza de estiramiento, es decir, lo puede hacer de golpe o lo puede hacer gradualmente de manera suavizada. Y en el ángulo, pues también es para controlar la fuerza del estiramiento en función de los ángulos o la extensión de la superficie, ¿no? Estos parámetros rara vez los vas a tocar, pero bueno, yo los explico para que entendáis de qué son. Estas dos opciones es para... muchas veces os habrá pasado en 3D Max o en algún otro programa que al hacer las Vs, cuando ponéis que os haga un desenvolvimiento, un desempaquetado, pues os lo deja todo como un papel doblado, ¿no? Como que no termina de estirarlo. Pues esta opción lo que obliga al programa es a evitar que las caras queden flipeadas. Es decir, siempre va a obligar a que en el desempaquetado estén por el lado correcto de la geometría. Y con esta opción lo que obliga también cuando va a desempaquetar es a que esté siempre, o sea, que no provoque overlapping. Overlapping es que haya caras superpuestas, ¿vale? Va a intentar estirarlo de manera que no provoque ese tipo de contratiempos. Luego ya esta parte son constraints que veremos más adelante, porque en algunas de las capas pues engloban cosillas. Bueno, esto Nube Layout, por daros un pequeño anticipo, son pins en los cuales tú podías poner un pin aquí y un pin aquí, y cuando le decías que optimizara la geometría, estos pines nunca los movía, sino es como poner chinchetas en un corcho y estirar luego un papel, ¿no? O un film, pues esas partes no se van a mover y el resto lo estira como le gusta. Pues esto va un poquito en esa línea, pero bueno, eso es para más avanzado, no es algo que se utilice habitualmente. Entonces, pues lo dejaré para otro vídeo más adelante cuando haga una serie de avanzado. Ahora nos vamos a centrar en la parte de layout, que sería cómo empaquetar, ¿no? Estas dos van muy unidas de la mano, Packaging Properties y Layout. Básicamente van muy influenciadas, ¿vale? Sobre todo esta primera parte de Packaging Properties. Porque luego ya esto es también cosillas que no se suelen utilizar mucho, pero que es más orientado para grupos y demás. Lo que más útil os va a ser ahora para familiarizados es que estos dos botones son para el empaquetado de las Vs. Es decir, cuando lo tenemos todo desorganizado, que por ejemplo lo cogemos, lo movemos de aquí y no tenemos nada empaquetado, pues le dices al programa empaquetar y el programa se pone a calcular y empaqueta, ¿vale? Y te lo deja como él considera. Bien, hay dos consideraciones a tener en cuenta. Este es un empaquetado automático que no tiene nada en cuenta. Es decir, si tú has reorientado algunas piezas, las has escalado, las has alineado en vertical o horizontal porque te interesa que estén en una posición determinada, este primer empaquetado destruye todos esos cambios que has hecho y lo pierdes, ¿vale? Entonces, si tú... Este digamos que sería el primer empaquetado para previsualizar cómo te está quedando. Y luego tienes el empaquetado final, que sería en el cual ya has hecho todos los arreglos necesarios en tus Vs, alineando y colocando todas las Vs en condiciones, y lo empaquetas. Veamos un ejemplo. Esta pieza que sería aquí, como vemos, las Vs no están bien alineadas en vertical y nos interesa que esté en vertical porque a la hora de tilear un material si no se nota, ¿vale? Entonces, lo ponemos recto, ahora vemos que está perfectamente alineado. Y si empaquetamos de la primera manera que os dije que rompe todos los cambios que hemos hecho, vamos a bajar las iteraciones a 1 aquí, para que lo haga rápido, empaqueta y como veis lo ha vuelto a desalinear. Control Z, empaquetamos con el que sí que mantiene los cambios y como veis lo ha arreglado, ¿vale? Lo ha dejado tal cual, no os ha roto nada del trabajo. Tenerlo muy en cuenta. Estas dos opciones, por ejemplo, no se usan demasiado, ¿vale? Así que las dejamos.
Margen. El apartado de margen es para el margen exterior que queréis que quede en vuestras Vs, ¿vale? Digamos que este UDIM pues tiene un margen ahora mismo de 8, pues igual os interesa tener un poquito más de separación. Eso ya como vosotros consideréis. Y el padding es la separación entre cada una de las islas de las Vs mínima. Puede haber más separación de 16, pero mínimo ahora mismo se está dejando en 16. Esto es algo bastante importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Generalmente se recomienda que todas las texturas que hagáis en Substance Painter la hagáis a la máxima calidad posible y luego rescaléis. Es decir, a lo mejor os están pidiendo que hagáis un prop que va a estar en un K de tamaño de textura, pero es interesante que lo hagáis a máximo tamaño porque puede haber LODs y los LODs pues a lo mejor interesa que vayan imagínate un juego de mucha calidad, pues de 4K a 2K, a 1K, 512, en función de los level of details. Entonces, eso es algo bastante importante a tener en cuenta, porque dependiendo del tamaño de tu textura, irá el padding, ¿vale? No es lo mismo el padding en una textura de 2K que en una de 4K. Si tu objeto siempre va a estar en 2K, pues quizás te interese tener simplemente un padding de 8, para que aproveche al máximo el espacio de textura. Pero si tú sabes que vas a tener level of details y sabes que esa textura se va a estar reduciendo, cuando una textura se escala a un tamaño inferior, en este caso pues puede ser un K, pues puede ser que si has puesto 8 de padding se te empiecen a mezclar las islas, la textura de la isla, ¿vale? Entonces ese es un factor muy a tener en cuenta. Yo os recomiendo que lo pongáis en el tamaño que os guste o que vayáis a trabajar en máxima calidad y luego el padding que os recomiende. Yo suelo ponerle 16 en el de 32 porque si escalas a 2K te lo deja en 8, más o menos por ahí. Es raro que hoy en día en un videojuego vayas a bajar de 2K. A no ser que sean pues elementos muy pequeños y esos no los vas a hacer en 4K porque no son algo que vaya a ser relevante o que vaya a tener un level of detail. Así que ahí podéis empaquetar y veis cómo el espacio entre las piezas se ha reducido y está aprovechando mucho mejor el espacio de textura, ¿vale? Hay que intentar que estos espacios se minimicen lo máximo posible para que tú estés usando del 75% para arriba del espacio de textura que tienes, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, pero esto ya es a nivel profesional, es el Texel Density, ¿vale? Esto es más para cuando se trabaja en conjunto de objetos. Si tú eres un environment artist y tienes que construir una calle entera, te interesa que la densidad de Texel, es decir, esta densidad que tienes aquí, que aquí vemos que es uniforme entre todas las piezas, pues sea también uniforme entre todos los elementos del environment. Entonces, generalmente, un lead artist o quien le corresponda, que esté por encima de ti y mande, dirá, este proyecto tiene tal densidad de Texel, configurarlo. Y ahí pones la densidad correspondiente. También esto tiene como un cuentagotas que selecciona la densidad y pues puedes automatizarlo. Pero para proyectos personales, esto no lo vais a usar nunca. Y aquí una de las herramientas más potentes, este es el nivel de calidad de empaquetado que va a usar Reason V. Y diréis, qué tontería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como os dije al principio, una de las mayores fuerzas de este programa es el algoritmo de empaquetado. Y en función de cuanto más le digas o exijas a ese algoritmo, más va a tardar en computar y en empaquetar. Entonces, nosotros tenemos para rápido, normal, alto, muy alto y ultra, ¿vale? Para el empaquetado final, lo más útil es ultra. Y en ultra se supone que si pones a empaquetado te lo va a optimizar al máximo y como veis ha tardado más en calcular que antes, ¿vale? Esto es algo que tenéis que poner siempre cuando vayáis a hacer el empaquetado final. Es una recomendación, vamos, absoluta.
Y como veis, pues el resultado ya se asemeja a esas UVs que habéis visto en otros profesionales que quedan tan limpias y tan organizaditas. ¿Vale? Luego, pues como en todos los programas, Rhizome pues también tiene herramientas aquí de alineado, orientación, para simetrías, flipeado y demás, que veremos en el siguiente vídeo, junto con esta parte que seguramente va a ser una de vuestras favoritas, que es hacer UVs automáticas, ¿vale? Siempre prefiero enseñar primero lo que es, digamos, la parte dura, es decir, hacerlo todo manual, porque luego siempre hay técnicas de inteligencia artificial que está tan de moda ahora que con el algoritmo automáticamente pues te hace unos cortes. Nunca están bien esos cortes, pero sí que agiliza bastante el proceso de creación de Vs. Pero lo bueno hay que dejarlo para el final, ¿no? Entonces, en el vídeo próximo vamos a ver, como os digo, todas las herramientas de alineación para dejar todo ya finito, finito. El tema de las subs automáticas y probablemente veamos ya consejos de agrupar grupos de Vs, en plan, pues si tenemos esta parte que queremos que esté en conjunto, que no se vayan las piezas por ahí desperdigadas, pues cómo agruparlos, que eso se usaba bastante también en VLayout, y estaqueado y copia de Vs para moverlo a otros objetos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.